Entonces, ¿qué función quieren que hagamos con perceptron? And, or, pues son como las más fáciles. ¿Una or? Ah, bueno, entonces es sencillamente colocar un menos uno aquí al final. Perdón, al principio. Aquí hay 8, falta una. Bueno, muchachos, yo ya adelanté algo, pero cosas sencillas. La importación de las librerías, la función signo, la red neuronal, sencillamente definir el algoritmo, definir las entradas y la salida deseada. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle al factor de aprendizaje. ¿Cuánto le ponemos al factor de aprendizaje? 0.7. Bueno, puede ser de que oscile un poco. Ponemos al factor de aprendizaje 0.7. ¿Y cuánto le ponemos al teta? Teta puede ser menos uno o uno. Menos uno. Listo. Entonces aquí voy a implementar, bueno, esto lo coloqué ahí como para adelantar. Y aquí vamos a implementar el algoritmo Perceptron. ¿Cierto? El algoritmo Perceptron, pues, ¿qué me va a devolver? ¿Qué es lo que me interesa a mí de la red neuronal? Que me devuelva los pesos. O sea, los pesos es lo que yo necesito. Recuerden que los pesos en ese caso es un array, ¿cierto? Es un array normal. Entonces, inicialmente, los pesos son ¿qué? Inicialmente son aleatorios, ¿cierto? Bueno, una cosa que olvidé acá, de los pesos aleatorios para tener eso a la fija. De los pesos aleatorios, entonces vamos a generar pesos aleatorios entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entre menos 1 y 1. ¿Sí estamos ahí? Lo que pasa es que como los pesos también pueden ser negativos, al ponerlos siempre positivos es más difícil que se vayan hacia el lado negativo. Es como para facilitar ambos lados. Además ayuda a que los pesos queden más equilibrados. O sea que el aleatorio inicial sea un poco más, tratarlo de acercar con una forma hacia la solución. Vamos que es por eso. Entonces generamos pesos aleatorios y generamos el peso del umbral, ¿no? Entonces el umbral, pues básicamente sería pues esto. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Vale. Yo voy a colocar una... Yo voy a recorrer lo que pasa acá, muchachos, es que como los patrones toca recorrerlos muchas veces, entonces yo utilizo un medidor del patrón. ¿Sí me siguen allí? O sea, yo utilizo una variable que se llama patrón. Sin embargo, existe una forma distinta de recorrer estos arrays, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren acá lo que yo voy a hacer. For y in entradas. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué creen que estoy haciendo? En Python yo puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Qué creen que estoy haciendo ahí? Las entradas, pues ya saben que es esta... Pues básicamente son los bytes, son las combinaciones de 3 bits. Tenemos desde 000 hasta 1, 1. Básicamente cada una de estas entradas es cada uno de estos elementos. O sea, este elemento es iterable. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, ya tengo cada entrada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener la salida. Esta es la salida obtenida. ¿La salida obtenida qué es? Es la entrada neta, ¿cierto? No, este teta no hay. Es la salida obtenida, ¿cierto? Perdón. Ve, yo estoy loco. Es con neurona. Ajá. Bueno. La neurona que me recibe. Me recibe la entrada actual, pero la entrada actual ¿quién es? End, ¿cierto? Me recibe los pesos y me recibe el teta. Y ahí yo tengo la salida obtenida, ¿sí o no? Ah, este caso, pero ya, sí, es el umbral. Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué he hecho yo? Cogí cada una de las entradas y le estoy enviando a la neurona y con eso me da la salida obtenida. Entonces,
Lo que pasa es que NP en un FI siempre me genera un array. Entonces yo no puedo generar, si yo le doy de tamaño 1 me genera un array con un elemento. Entonces yo no puedo generar un peso solito. Entonces para eso utilizo la librería random de... Y en un FI estamos generando un array de tamaño, en este caso debería ser de tamaño 3. Porque tenemos 3. Recuerden que cada peso se multiplica por cada una de las entradas. Eso es, y acá pues tenemos 2 por... yo utilizo 2, eso ya es fórmula de simulación computacional. np.random.run trabaja una distribución uniforme. Recuerden que sería a menos b, ¿cierto? Como lo quiero generar entre menos 1 y 1, ¿cuánto es a menos b? Menos 1 menos 1. Entonces me da 2. Menos el a. ¿Quién es el a? Menos 1. Entonces, perdón, más a, perdón. Entonces más a. Entonces la fórmula es b menos a. O sea, los extremos. B menos A más A. ¿Quién es B? 1. ¿Quién es A? Menos 1. Y ahí reemplazo. Ahí les da pues 2 por un lado y por el otro les da menos 1. Por eso es que yo puse 2 por random, para generar pesos entre menos 1 y 1. Eso viene del curso de simulación, los que ya lo vieron. La mayoría de lo he visto ya. ¿Sí? Si no, pues esa es una forma de pasar números. No lo he visto todavía. O sea que el próximo semestre no. ¿Otra vez? No. ¿Qué dice? Gané la lotería con Jorge. ¿En serio? No, deben estar aburridos. Deben estar ya aburridos. Ah, bueno. O sea, el próximo semestre de simulación y complejidad. Matemáticas discretas 1, que acuerdan que eran 2 grupos y que hice que algunos se matricularan por la noche. No, profe, pero... Sí. O sea, mecánica de no se preocupa. Ah, ya. Ese primer semestre, las notas de 5.5, todo eso, ¿no? Tiempos que no volverán. Bueno, muchachos, entonces... De hecho, sí, esos estudios lo cambian a uno. Mentalmente, o sea, si usted van a hacer un estudio de posgrado, mentalmente es fuerte. Es fuerte. De posgrado. Cuidado con eso. O sea, hacerlo no está mal, sino que debe ir claro de que las cosas son distintas. Bueno, muchachos, entonces yo aquí tengo la salida obtenida, ¿cierto? De esta salida obtenida, pues yo qué hago. Entonces yo sé que para una entrada dada, aquí sí me toca usar la variable patrón. ¿Saben por qué? Porque yo no sé a cuál salida corresponde. ¿Sí me siguen allí? Entonces voy a utilizar una variable patrón. Patrón igual a 0. Entonces, ¿cuál es la salida deseada? ¿Cuál es la salida deseada actual? Sería la salida deseada, ¿en qué posición? Salida deseada en la posición patrón. Me toca porque no tengo forma de iterar, ¿sí? Luego, va bien, hagamos una cosa más sana. Sí, es mejor así. Entradas, entonces sería, ya no me acuerdo aquí cómo obtener el shape. Entonces el shape de acá voy a obtenerlo, aquí lo tengo, ¿ve? Abrí el mismo archivo, qué chistoso. Aquí está. Voy a obtener el tamaño de la, aquí ya tengo filas y columnas, perfecto. Entonces acá. Aquí solo tenemos, o sea, como la entrada es bidimensional, ¿sí me siguen acá? La entrada es bidimensional, es una matriz de, es una matriz de 8 filas y 3 columnas, ¿listo? Entonces voy a utilizar este de acá y para iterar esto yo itero sobre las filas, ¿sí me siguen allí? Range entre 0 y filas, ¿estamos ahí? Entonces también vamos a utilizar ese índice ahí. También un índice ahí.
Bien, muchachos. Y end sería entrada. Entrada, ¿yo cómo lo llamé acá? Entradas en la posición I. ¿Sí me entienden allí? Entonces sí, porque me toca iterar tanto las dos, entonces mejor utilizar un índice. Vale, entonces allí ya tengo la salida obtenida y la salida. Estaríamos hablando, digamos, para la entrada 1, el patrón 1, para la entrada 2, el patrón 2, pero para la entrada 2 no valoramos el patrón 1. Lo que pasa es que los pesos se actualizan para cada patrón. Ya cuando, digamos que en el patrón 1 se actualizan los pesos, esos pesos aplican para el patrón 2. O sea, los pesos se actualizan a necesidad. ¿Estamos allí? Es por eso. Bien, muchachos. Entonces, estamos acá. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, obtenemos la diferencia. ¿La diferencia cuál es? Salida de SA menos salida obtenida, ¿cierto? Entonces aquí sacamos lo que es el error y aplicamos la regla del perceptron. ¿Qué nos dice la regla del perceptron? La regla del perceptron es que el peso, ¿cierto? Para la entrada ahí es igual a ¿qué? Al peso actual más el factor de aprendizaje por la diferencia por la entrada en la posición I, ¿cierto? Entonces nos toca mirar cada una de las entradas y eso lo hacemos con las columnas. Entonces nos toca aquí un forcito. Entonces sería un for j in range 0, columnas. Entonces de allí tengo que mi pesos en la posición I, J, y porque... Ah, no, qué pena. No. Pesos en I. O sea, porque pesos... pesos es por cada una de las entradas. Entonces el peso tiene tamaño 3. Es que estoy con el multicapa. 3. ¿Sí ven allí por qué sí? O sea, perdón, pesos en la posición J, qué pena. O sea, lo que pasa es que pesos tiene tamaño 3. Entonces, el primer peso corresponde a la primera entrada, el segundo peso corresponde a la segunda entrada, el tercer peso corresponde a la tercera entrada. Entonces, el peso actual, el nuevo peso es igual al peso que tenemos, más, ¿qué? El factor de, o sea, la tasa de aprendizaje por la diferencia por la entrada, aquí sí va entradas y J. Entonces tenemos las entradas, ¿cierto? Entradas en I, ¿quién es? La fila. Necesitamos seleccionar el vector. Bien. Posterior a esto, ¿quién más debemos actualizar? El teta. El teta es igual al teta actual por la tasa de aprendizaje por la, ay, qué pena, más tasa de aprendizaje por diferencia y pues ahí es 1, ¿cierto? Como lo tengo aquí programado, si quieren menos 1, pues aquí en lugar de tener más teta sería menos teta, ¿listo? ¿Le pongo más o menos? ¿Está bien así? Aquí es 1 realmente, porque suma directamente el peso. Podría restarlo si quieren. Da igual, ¿no? Eso es un pequeño cambio ahí. Sino que como estaba programado esto estaba así. Entonces, muchachos, ya con esto he aplicado la regla del perceptron. Por ahora no he considerado el error ni nada, ¿sí? ¿Listo? No he considerado ningún tipo de error. Ahora, ¿cómo sabemos si el algoritmo está evolucionando correctamente? ¿Qué medida nos sirve? El error, sí, exactamente. Mirar para cada vez que se actualizan los pesos, el error cuadrático medio. O sea, es una forma de medir cómo está comportándose el algoritmo con respecto a las entradas. ¿Estamos allí? Entonces, el error, ¿cierto? Voy a generarlo acá. Entonces, voy a tener en cuenta la medida del error. Entonces, voy a crear aquí un error.
Entonces el error es igual a np.ceros. Voy a ponerlo en ceros inicialmente. Como solo voy a recorrer, muchachos, como solo voy a recorrer como solo voy a recorrer las entradas, ¿qué tamaño debería tener el error? Pues para cada una de las entradas. ¿Estamos allí? Entonces, np.0 de tamaño filas. De tamaño fila. Ahorita le metemos la parada por error. ¿Listo? Solamente estamos haciéndolo por entradas. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces, cada vez que actualizamos los pesos, ¿cierto? Cada vez que corremos esto, al principio, vamos a calcular ¿qué? Calculamos el error. Entonces, ¿el error en qué consiste? El error consiste en correr todas las entradas, sumar las diferencias y finalmente dividirlo. Sumarle el cuadrado de las diferencias y dividirlo entre 2, porque es error cuadrático medio, es la sumatoria de los cuadrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo lo que voy a hacer es recorrer otra vez. Voy a ponerle K. O creo más bien un método por aparte. Yo creo que es lo mejor. ¿O ustedes qué opinan? Yo voy a crear un método por aparte. Voy a crear una función por aparte. ¿Sí es mejor? Def, calcular, error. Entonces el error, para calcular el error, ¿qué necesito? Las entradas y las salidas deseadas. No necesito, bueno, necesito los pesos. Entonces, de las entradas yo voy a obtener el número de filas y columnas. Y voy a recorrer toda la red neuronal. Entonces, for i in range 0, entrada. No, perdón. Filas. Esto de entradas es un vector. Entonces, ¿estamos ahí? Listo. ¿Yo qué voy a hacer? Ahora, la salida es igual a la neurona enviando la entrada en la posición y los pesos. No me pide nada más. Bueno, y el teta. Entonces el teta debo también enviarlo, ¿no? Entonces aquí va como una entrada adicional. Entonces, ¿qué pasa acá? De esa salida, ¿cierto? El error, ¿a qué sería igual? Salida deseada en la posición y menos la salida, ¿cierto? O sea, sería las salidas deseadas es un vector, contiene las salidas que yo quiero. Y entonces le resto la salida que he obtenido. ¿Estamos allí? Entonces, lo que yo debo de hacer es elevar esto al cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Porque, ¿se acuerdan de métodos numéricos? ¿Por qué se eleva al cuadrado? ¿Los errores? Para garantizar que siempre fueran positivos. Porque, ¿qué pasa si yo tengo errores positivos y negativos? Pues no es una medida precisa del error, porque el error indica qué tan lejos yo estoy de la solución real, porque yo puedo estar por el lado negativo o por el lado positivo. Si yo estoy por el lado negativo y le resto un error positivo, el error es más pequeño. Digamos, si yo tengo una medida que tiene un error de 2 por un lado y menos 2 por el otro lado, si yo hago la suma de los errores me da 0, y eso no es cierto, ¿sí? Debería dar 4, por lo menos. Pero el valor absoluto tampoco es una medida precisa, porque el valor absoluto no es derivable, ¿sí? Aquí podemos utilizar error absoluto, porque no hay problema, pero en los métodos, ¿se acuerdan de que nosotros tomamos el error cuadrático medio porque lo derivamos? ¿Qué pasa con el valor absoluto? El valor absoluto no es derivable en todo su dominio, porque el valor absoluto tiene un problema. En su valor 0 no es derivable por el cambio de concatividad. O sea, ese cambio bruto de concatividad hace que no sea derivable en ese punto.
Por eso se utiliza el error cuadrático medio. Bueno, muchachos, dividido 2. Entonces, muchachos, bueno, error es igual a error más. Y los errores los sumamos para cada uno de los parámetros. Y luego retornamos el error. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a calcular el error. Pero vamos a calcular, aquí está. Entonces vamos a calcular la diferencia, calculamos el error. Entonces voy a ponerle R, entradas, salidas deseadas, pesos y tetas. ¿Se llama igual? Entradas, salidas deseadas, pesos y tetas, sí, llaman igual. Listo, muchachos. Y yo voy a agregar esto acá, igual a np.append. A error le voy a meter R. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy construyendo un vector llamado error. ¿Para qué? Para ir guardando los errores. ¿Cómo evoluciona el error? O sea, esto es muy importante para visualizar el entrenamiento, ¿sí? Por ahora no he utilizado nada más. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Entonces, aquí ya se supone que ya está, pero finalmente, muchachos, ¿qué retornamos del algoritmo Perceptron? Los pesos y el error. Entonces, ¿qué nos interesa imprimir? Entonces, yo deseo saber cuáles son mis pesos calculados y el error, que sería igual al algoritmo Perceptron. Esto a la primera no va a funcionar, pero vamos corrigiendo. ¿Sí me han entendido lo que he hecho, muchachos? Entonces, vamos acá y los voy a imprimir. Luego los ploteamos. Pesos calculado con el error. Listo. Bueno, puede ser, yo no creo que funcione. Va a dar un ejemplo. Hay un error, ¿en dónde? En la línea 76. Ah, claro. Cometí un error. ¿Saben qué falta aquí? Cerrar ahí. Puede dar otro error, Abraham. Hay un error de sintaxis porque se me da la regalada gana. Debe faltar una coma en algún lado. Ah, miren. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Tasa de aprendizaje no está definido. Porque yo le puse fue tasa aprendizaje. Listo. Nombres de variables. ¿Por qué eres así? Muchachos. Ah. ¿Tasa qué? Aprendizaje. La había puesto mal. Tasa de aprendizaje. No la conozco. No pregunten por ella. Tasa de aprendizaje. ¡Ah! Tasa de aprendizaje. Ahí está bien. No, entrada no está definido. La línea 48. Esto es usual. Ya estoy más acostumbrado. Se llama entrada. Y acá, entradas. Listo. Teta no está. Ah, bueno. Aquí me falta el. No, eso está en la línea 57. ¿Cómo escribe? Ah, TH, teta. Lo normal. ¿Dónde está línea 57? Que es entrada no está definido. ¿Dónde está entrada? En la línea 30 es entradas. ¿Hay algún error? ¿Y aquí? Entradas. Siempre el problema mío. Salidas deseadas no está definido. ¿Dónde está salidas deseadas? Línea 36. Salidas deseadas. Así es la vida, muchachos. 84. Cuando yo programo siempre lo mismo. Salidas deseadas. Salidas en la 61. Salidas.
¿Salida obtenida está bien? Ah, bueno. Salida deseada actual en... Y en la primera salida actual. Sí. ¿En dónde? Profe, en el día 64 es salida deseada actual, ¿no? La diferencia, sí señor. Claro, porque estoy restando allí un vector con un correcto. Dios, muchachos, Dios. Listo. Bien. Entonces observen algo. Voy a plotear esto. Muchachos, soy un hombre feliz. Entonces en este caso se llama, es error, ¿no? Bueno, miremos cómo se comporta. Bueno. Ah, no, es que está el primero al revés, ¿no? Al revés. Está al revés. Claro, está al revés. Porque va guardando. No, don't panic. No panda el cónico. No, hecho está bien. No, hecho está bien. ¿Por qué está bien? Ajá, exactamente. Porque está haciendo. Cuando yo hago append, ¿cierto? Yo voy colocando, o sea, voy pegando, exactamente. Eso hay una manera de arreglarlo. No, no es necesario. No es necesario. ¿Dónde está el cálculo del error? Ajá, colóquelo exactamente. Listo. ¿Sí? Profe, y uno le dice que para después de esa cancelación es buena, supongo. Bueno, hay varios criterios de parada. Uno puede ser por iteraciones, otro por el error. De hecho, podríamos parar en la iteración 9. Sin ningún problema. Podemos parar en iteración 9. Entre otros. El error sea cero, pues ¿Cómo? el error sea cero, pues no. Sí, porque es que ya cuando el error es 0, pues no hay que actualizar nada. Porque la diferencia es 0. Miren que esto tiene sentido. Esta gráfica, esperen, yo coloco... Esta gráfica aquí tiene sentido porque es que el error es 0. Cuando es 0, exactamente, ya no procesa más. Sí. O sea, observen que la gráfica tiene sentido. Cuando es 0, pues la diferencia siempre es 0. ¿Sí? Entonces, muchachos, de esa manera se implementa el algoritmo Perceptron. ¿Tienen preguntas? ¿Se sienten capaces de implementarlos por ustedes mismos en algún momento? ¿Cómo? No, ay, muchachos, la idea es que nazca de ustedes. ¿Sí? Sí. Entonces, y muchachos, los pesos calculados son estos. 1.2, 1.3 y 0.9. ¿Sí? Esos son los que solucionan el problema. ¿Sí? Entonces, eso sería pues para este caso de del OR. ¿Cómo sería el AND? Pues sería todo -1, -1, -1, -1. Entonces, miren acá, lo mismo. El error puede variar, ¿sí? De hecho, el punto, si observan punto 7, sí, eso es por el punto 7. Si bajamos a punto 5, la tasa de aprendizaje, miren cómo cambia. Lo mismo, bueno, la misma vaina, en fin. ¿Sí? Eso son cosas, entonces, este es del algoritmo Perceptron, muchachos. ¿Preguntas, sentimientos? ¿Algo que decir, muchachos? De todos modos, si yo podría colocar aquí lo siguiente, muchachos. Yo puedo hacer una pequeña corrección. Entonces, diferencia, regla Perceptron. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aquí, en el error, ¿cierto? ¿Dónde está el error calculado? Aquí, ¿sí lo ven?
si R es igual a 0, ¿qué debería hacer? Pues, ¿qué hago? Rompo. ¿Ah? Qué raro. ¿Será que rompe el brick aquí sirve? Ok, entonces hagamos un machetazo. Ay, no. No. Ah, pero después hago. Miren, a ver. Tampoco. Déjenme ver algo. Bueno. Ve qué raro esto. Bueno, en fin. En fin, muchachos, ¿tienen preguntas? Déjenme ver algo. Tasa de aprendizaje, entradas, J, ajá. Sí, no, ya está. La diferencia de la salida deseada menos la salida obtenida, sí. Entonces, muchachos, como ven, aquí está implementado el algoritmo. Perfecto. No sé si tienen preguntas, sentimientos, más sentimientos. ¿Ya no hay sentimientos? Entonces, de todos modos, muchachos, pues yo aquí les dejé implementado el algoritmo Perceptron un poco más elaborado. O sea, esta implementación pues incluye la parada por error. O sea, cuando el error es 0, ¿qué pasa? Se detiene. O cuando ha pasado un número determinado de iteraciones. Pues la quería hacer como para que ustedes la vieran desde 0. Igual aquí está, ¿sí? Aquí está. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? No, es que Nico. ¿Qué pasó? Bueno, ¿todo está bien? ¿Puedo seguir? Ok. Bueno.